Durante siglos, muchos pensaron que las 10 plagas de Egipto eran solo un mito bíblico. Pero hoy, científicos de renombre han confirmado que pudieron ser 100% reales, desde una simple proliferación de ranas hasta la muerte inexplicable de los primogénitos. Cada plaga, una catástrofe natural, pero perfectamente encadenada, como si algo o alguien estuviera detrás. Quédate hasta el final y descubrirás por qué incluso la ciencia se ha visto obligada a inclinarse ante el poder de Dios. 10. La transformación del Nilo. Éxodo 7:20. Y el agua que estaba en el río se convirtió en sangre. Durante mucho tiempo, esta escena fue considerada un mito simbólico. Pero investigaciones modernas han identificado fenómenos naturales capaces de teñir las aguas de rojo, literalmente. Científicos como John S. Marr y Curtis Malloy propusieron que una floración de dinoflagelados, un tipo de alga microscópica tóxica, pudo haber contaminado el Nilo. Esto ocurre cuando las temperaturas aumentan, el oxígeno disminuye y los sedimentos del río activan bacterias y microorganismos. ¿El resultado? Un agua espesa, rojiza y letal. Este evento, conocido hoy como mareas rojas, ha sido documentado en múltiples partes del mundo, pero nunca con las consecuencias que se narran en Éxodo. La ciencia ofrece una posible explicación, pero la Biblia ya lo había descrito hace más de 3000 años. Y esto es solo el principio. A continuación te mostraré cómo una invasión viviente cubriría su tierra. 9. Una invasión verde. Éxodo 8:3. Y el río criará ranas en abundancia, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes. Cuando el Nilo se volvió venenoso y los peces murieron, el delicado equilibrio del ecosistema colapsó. Las ranas, que normalmente viven entre el agua y la tierra, comenzaron a huir en masa. No era una simple plaga. Era una desesperada estampida por sobrevivir. Pero aquí entra lo asombroso. En 2006, un evento muy similar ocurrió en Grecia. Las lluvias provocaron el crecimiento anormal de ranas que paralizaron una ciudad durante días. La ciencia lo llamó una explosión ecológica no controlada. La Biblia lo llamó juicio. Y cuando las ranas murieron por millones, sus cuerpos en descomposición solo empeoraron la situación sanitaria en Egipto, preparando el terreno para algo mucho más repulsivo. Lo que vino después no caminaba, saltaba y multiplicaba el miedo en cada rincón. 8. Cuando la tierra respira plaga. Éxodo 8:17. Y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. La muerte masiva de ranas dejó las calles infestadas de materia orgánica podrida. Las condiciones de humedad, putrefacción y calor crearon el ambiente perfecto para una explosión de insectos, piojos, mosquitos, ácaros. Entomólogos han comprobado que cuando desaparecen los depredadores naturales, como las ranas, los insectos se multiplican exponencialmente. La tierra misma parece parirlos, como lo describe Éxodo. Y aquí lo más inquietante, el texto hebreo original usa una palabra que también puede traducirse como mosquitos o jejenes. Y hoy sabemos que ciertos tipos de moscas y piojos viven en larvas bajo tierra, saliendo al exterior cuando las condiciones se vuelven extremas. Los sacerdotes egipcios, obsesionados con la pureza ritual, no podían soportar el contacto con estos insectos. Fue una humillación espiritual pública, y cuando el caos ya parecía total, venía el verdadero desastre natural. Prepárate porque lo próximo te sorprenderá. 7. Enjambres desesperados. Éxodo 8:24. Y vinieron enjambres de moscas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Los entomólogos apuntan a que la muerte masiva de peces y ranas, seguida de las condiciones de humedad, descomposición y calor, generaron un ambiente propicio para una explosión de Stomachis calcitrans, conocidas como moscas picadoras. Estas moscas no solo invaden, muerden. Son transmisoras de enfermedades como anthrax y fiebre del Nilo. Además, estudios de climatología del antiguo Egipto muestran que ciertos años presentaron sequías seguidas por lluvias intensas, justo el patrón que activa los ciclos de cría de moscas en zonas agrícolas. Lo interesante es que estas plagas no afectaron a los hebreos que vivían en Gosén. ¿Cómo se explica eso? No se trataba solo de un desastre natural, era un juicio con dirección y con propósito. Y si creías que la ciencia lo explicaba todo, la próxima plaga desbordará toda lógica humana. 6. Ganado caído. Éxodo 9:6.
Y Jehová hizo morir todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno solo. La quinta plaga no fue simplemente una pérdida de animales, fue un golpe devastador a la economía, la alimentación y la estructura religiosa del país. El ganado no era solo recurso, era símbolo de estatus, fuerza y ofrenda sagrada. Y ahora estaba muerto. Los estudios paleopatológicos de momias animales en Egipto han revelado signos de enfermedades infecciosas como la peste bovina, el ántrax y la fiebre aftosa, todas transmisibles por contacto, agua contaminada o vectores previos como las moscas. ¿Te suena familiar? Las plagas anteriores prepararon el terreno. Agua corrompida, ranas muertas, moscas infestando todo. Era cuestión de tiempo antes de que un brote infeccioso arrasara con los animales. Lo sorprendente es la precisión. Solo el ganado egipcio murió, no el de los hebreos. ¿Cómo puede una enfermedad ser selectiva? La ciencia no tiene una respuesta clara, pero Dios sí dejó una clara distinción. Esta plaga quebró la autosuficiencia de Egipto. Sin animales no había alimento, ni transporte, ni comercio. Pero esto no fue todo. A continuación te mostraré cómo empezó el tormento sobre su propia carne. 5. Llagas en la piel. Éxodo 9:10. Y se formó sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. La Biblia describe la sexta plaga como una enfermedad cutánea dolorosa, con úlceras abiertas que afectaron a hombres y animales por igual. ¿Puede la ciencia explicarlo? Estudios modernos han sugerido que las moscas y parásitos que proliferaron en las plagas anteriores pudieron haber sido portadores de enfermedades dérmicas como ántrax, cutáneo o la llamada fiebre del Valle del Rift, ambas documentadas en regiones de África y Asia. Estas enfermedades causan llagas negras, dolorosas y pueden ser letales si no se tratan. Pero más allá de lo físico, esta plaga tocó algo más profundo: el orgullo egipcio. Ni sus médicos ni sus dioses sanadores pudieron hacer nada. Por primera vez, el sufrimiento era directo, ineludible, doloroso. Estas no son solo historias, es la evidencia de que Dios actúa, juzga y protege. Escribe en los comentarios: yo creo en Dios, como una declaración de fe y protección, porque lo más impresionante aún no ha sido revelado. Lo peor estaba por descender del cielo. 4. Fuego y hielo desde el cielo. Éxodo 9:24. Y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto. Una tormenta, pero no cualquiera, una que trae consigo granizo y fuego. ¿Cómo puede eso ser posible? ¿Una metáfora? ¿Una exageración poética? En 1628 a.C., el volcán de Tera, Santorini, al norte de Egipto, hizo erupción en una de las mayores explosiones volcánicas de la historia humana. Esta erupción arrojó ceniza y gases a la atmósfera que afectaron el clima global por años. Los investigadores sostienen que la combinación de tormentas eléctricas intensificadas por los cambios atmosféricos, sumado a lluvias ácidas, podría haber generado una tormenta eléctrica con granizo incandescente, granizo que caía en medio de relámpagos y fuego en el cielo. ¿Coincidencia con la séptima plaga? Difícil negarlo. El papiro de Ipuwer, un documento egipcio contemporáneo a esta época, relata: el cielo está en confusión, el fuego se desata sobre la tierra. Las estructuras agrícolas y templos colapsaron. El ganado murió, los cultivos fueron arrasados. Fue una catástrofe nacional. Y lo más impactante, Moisés advirtió que esta plaga solo afectaría a los egipcios, no a los hebreos. ¿Cómo se explica que una tormenta natural haga tal distinción geográfica? ¿Y por qué el faraón, aún viendo el desastre, no cede? Porque no era solo granizo, era un mensaje. Yo soy el Señor en medio de la tierra. Pensaban que era una coincidencia. Lo que sigue es tan preciso que parece diseñado. 3. El día en que el cielo se volvió verde. Éxodo 10:14-15. Y subieron langostas sobre toda la tierra de Egipto, y cubrieron la faz de toda la tierra, y oscurecieron la tierra. Egipto, fértil por naturaleza gracias al Nilo, dependía de sus cosechas. Pero tras la plaga del granizo, lo poco que quedaba de vegetación se convirtió en presa fácil. La Biblia describe cómo las langostas llegaron en un viento del oriente, cubrieron toda la tierra y devoraron todo lo verde que quedó del granizo. No quedó fruto, no quedó árbol, no quedó esperanza. ¿Es posible esto científicamente? Más que posible.
En 2020, África Oriental vivió la peor plaga de langostas en 70 años. Las nubes de insectos, impulsadas por vientos calientes y húmedos, eran tan densas que oscurecían el cielo. Algunos enjambres tenían hasta 80 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Investigadores explican que el cambio climático, ciclos anormales de lluvia y calor, provoca mutaciones en estos insectos, transformándolos en voraces destructores. En el antiguo Egipto se han encontrado representaciones en papiros y murales que retratan estos fenómenos. Los egipcios temían a las langostas como una maldición directa de los dioses, pero esta vez no era uno de sus dioses. Era el único Dios verdadero mostrando su poder. Lo más inquietante es lo que Moisés dice: nunca antes hubo una plaga así, ni la habrá jamás. ¿Por qué? Porque esta fue una advertencia final, un acto de justicia, pero también de misericordia. Aún así, el corazón de Faraón permaneció endurecido. Nada de lo anterior se compara con lo que viene. Esta plaga lo cambió todo. 2. 3 días de oscuridad. Éxodo 10:22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Qué sucede cuando la luz desaparece y el silencio pesa más que el sonido? Egipto, una civilización solar, adoradora de Ra, el dios del sol, vio a su deidad apagarse. Durante 3 días, el país quedó cubierto por una oscuridad espesa, casi física. No una simple noche, no un eclipse, sino una tiniebla que se sentía, que paralizaba. Algunos estudiosos sugieren que esta oscuridad pudo haber sido causada por una tormenta de arena densa, un fenómeno llamado Khamsin, que ocurre en el desierto egipcio, pero incluso los Khamsin más extremos no duran más de 24 horas. 3 días, solo un evento mucho mayor puede justificarlo. Y aquí vuelve a entrar la gran erupción volcánica de Tera. Al igual que ocurrió tras la erupción del Krakatoa en 1883, las cenizas y partículas expulsadas a la atmósfera pueden provocar una noche diurna durante días. En Indonesia, el sol se oscureció a miles de kilómetros del epicentro. ¿Y si algo similar ocurrió sobre Egipto? El papiro de Ipuwer menciona: el día no se distingue de la noche, los hombres caminan a tientas, tal cual lo relata Éxodo. Este fue un acto divino con precisión quirúrgica. Dios no solo apagó la fuente de energía de Egipto, expuso su vacío espiritual, y justo cuando la oscuridad parecía insuperable, vino el golpe final, el más doloroso, el más inolvidable. 1. Muerte en la medianoche. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Uno, luego otro y otro. En cada casa egipcia, en cada palacio, en cada cárcel, en una sola noche, la vida de cada primogénito fue cortada. Desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Ningún rincón quedó intocado. ¿Exageración? ¿Invención? La arqueología ha encontrado registros turbios de sucesiones anómalas en las dinastías egipcias de esta época. Faraones sin herederos. Hombres que subieron al trono sin explicación clara. En el templo de Karnak hay menciones abruptas de cambios de poder. En los restos del templo de Ramsés II, ciertos historiadores notan ausencias extrañas en los linajes. Pero más allá de lo histórico, esta plaga es profundamente espiritual. Aquí la ciencia calla. No hay bacteria, no hay fenómeno climático, no hay erupción que explique la muerte selectiva de primogénitos y la supervivencia de los hogares marcados con sangre. Dios hizo distinción. La sangre del cordero en los dinteles no era una superstición, era obediencia, era cobertura, era profecía. Miles de años después, un nuevo cordero derramaría su sangre para librar no solo de la muerte física, sino de la muerte eterna. Esa noche no solo quebró a Egipto, dio origen a la Pascua, marcó el inicio de la libertad de Israel y prefiguró el sacrificio más grande de la historia. Las plagas no fueron cuentos para asustar, fueron advertencias con precisión divina, y hoy como entonces solo hay una protección verdadera, la sangre del Cordero. Y si este video te impactó, prepárate porque lo mejor está por venir. Aquí te dejo otros videos que te van a fascinar y que no te puedes perder.